Y hemos invitado a don Pedro Donoso, director general de ICARA, Inteligencia Comunicacional, para analizar un poco, bueno, lo que han sido este proceso electoral, esta campaña que terminó justamente ayer con el cierre de campaña de los candidatos, una campaña además que ha estado manchada de sangre tras el asesinato lamentable de Fernando Villavicencio, y una campaña además que ha sido atípica, que ha sido expedita, porque bueno, son unas elecciones anticipadas que se dieron después de esta coyuntura en la que se disolvió la asamblea con la muerte cruzada. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre todo esto, de lo que ha pasado? Momentos complejos, momentos que también la ciudadanía está preocupada por su seguridad y preocupada por el futuro. ¿Y cómo llegamos los ecuatorianos a las urnas de este domingo? Pedro, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Verónica, gracias por la invitación. Sí, la verdad es que haciendo mucha reflexión, yo decía, nunca creí llegar al momento en donde una tragedia ponga presidente, ¿no? Y eso es lo que parecería que va a suceder el domingo, ¿no? Es decir, el magnicidio del candidato y político Villavicencio trastocó absolutamente todo, y todo lo que hasta antes de ese hecho fatídico, ¿no es cierto?, teníamos medianamente claro, ahora digamos no está claro, ¿no? Es interesante también porque parte de la limitación que ahora vamos a tener los analistas políticos, los que intentamos hacer análisis, ¿no es cierto?, es que tenemos que poner al ingrediente de la violencia sobre la mesa, ¿no? Y es difícil hacerlo, digamos, porque a veces yo en mi caso no tengo un bagaje académico para entender toda la dimensión que representa la violencia, y yo creo que eso le pasó finalmente a este proceso eleccionario, a pesar de que desde el 2020 ya teníamos violencia política, ¿no? También hay que recordar eso, es decir, en el 2020 asesinaron al candidato Cholo Mendoza, ¿no? Que era un candidato a la asamblea, ¿no es cierto?, para el 2021, y el problema del Ecuador es ese, que no se nos movió una fibra, digamos, a la sociedad no se le movió una sola fibra para analizar, digamos, lo que se podía venir, y hoy de una u otra manera estamos palpando, digamos, esos defectos, ¿no? Lamentablemente fuimos normalizando la violencia, incorporándola a nuestro día a día, cuando eso debería encender las alarmas en su máximo nivel, ¿no? Para evitar este tipo de casos. A inicios de este año, en febrero, también hubo asesinatos de candidatos en localidades y bueno, el gobierno parece que no tomó cartas en el asunto, y ahora tuvimos que lamentar la muerte de Fernando Villavicencio a pocos días de ir a las urnas, y eso, como menciona Pedro, trastocó absolutamente todo. También, no sé, hay cuestionamientos al CNE de que quizás debió aplazar estas elecciones para darle pues mayor tiempo a la ciudadanía para conocer al reemplazo, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, a Cristian Zurita. El debate igualmente fue quizás un poco atropellado en el sentido de que se realizó inmediatamente después de este hecho. ¿Cómo vimos todo eso, Pedro, y en qué medida también eso complica las elecciones de este domingo? En ese sentido hay que ser bastante firmes y radicales, ¿no? Es decir, el asesinato no debió haber paralizado absolutamente nada. Absolutamente nada. El Estado no se puede paralizar por la violencia, porque a pesar de que evidentemente es una tragedia, el momento que tú cambias un calendario electoral o el Estado se paraliza, le das la razón a los violentos. Porque de una u otra manera eso podían buscar finalmente la violencia. El momento en que inmovilizas al Estado, el mensaje es: el orden no constituido ha ganado, por lo tanto el Estado tiene que modificar, y el orden no constituido es el que marca la agenda, ¿no? Ese es, digamos, un tema supremamente interesante que hay que reflexionar. Por más de que haya sido, digamos, pequeñeces, ¿no? Es decir, mover el debate presidencial, modificar el calendario electoral, evidentemente, digamos, es una situación compleja para ese movimiento y para el candidato, pero el momento en que lo haces, le das la razón a la violencia, ¿no? En tal sentido que es la violencia la que marca la agenda, los procesos y los procedimientos. Entonces, digamos, yo ahí más bien celebro que el Estado en su conjunto, ¿no es cierto?, incluido la autoridad electoral, incluido el gobierno, hayan decidido seguir adelante, digamos, independientemente de la tragedia, que es una tragedia, obviamente, pero sobre todo que cada una de las autoridades, y ojalá sí se dé, asuma sus responsabilidades, ¿no? Es decir, el Estado tiene que simbólica y físicamente estar presente y garantizar la seguridad no solo de los candidatos, sino de los que van a votar el domingo, ¿no? Porque esperemos finalmente que no existe esa tragedia, pero, digamos, dadas las circunstancias, lo que más nos preocupa, digamos, de los ecuatorianos es que pueda haber una tragedia el domingo, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no, y estaremos pendientes justamente de todo lo que sucede en la jornada electoral del domingo. Ahora, Pedro, después de este lamentable suceso, siempre se ha dicho que marcará un antes y un después luego de la muerte y el asesinato de Fernando Villavicencio.
Sí, digamos, como decía, ¿no es cierto? Este magnicidio trastocó absolutamente todo lo que se tenía medianamente definido, ¿verdad? Que quizás eran tres cosas, ¿no es cierto? La primera era la alta, digamos, la mediana indecisión, ¿no es cierto? Ahora vemos, por ejemplo, en los números se puede ver que la indecisión se ha disparado, ¿no es cierto? Había una importante también votación de nulos en ese entonces, hoy es muchísimo más. Y a la larga habían como dos cuestiones como un poco más claras, y una de ellas era que el binomio de Revolución Ciudadana llegaba a segunda vuelta, o incluso podía, y este era un escenario medianamente probable, ganar en primera vuelta, ¿no? Todo eso está trastocado, el nivel de indecisión es casi el doble de lo que era antes del magnicidio, igual los nulos y los blancos, y digamos una sorpresa el domingo puede darse, y yo no creo que sería tan descabellado, digamos, evidenciar que finalmente candidatos que no habían crecido lo suficiente como para llegar a una segunda vuelta, ahora sí lo hagan. Sí, todo se trastocó y cambió. Ahora, ¿qué podemos decir del debate a manera general? Pedro, ¿cambiaría de alguna manera la percepción de los indecisos sobre todo? Yo nunca tengo evidencia científica al respecto. Digamos, es muy difícil tener esa evidencia científica, ¿no es cierto? La gente puede decir, me decidí, no me decidí, pero a la larga, digamos, es como muy complejo. Primero por como que el desinterés en ese tipo de consumo mediático, ¿no? De parte de la gente. Y el segundo, finalmente, yo creo que son otros factores los que podrían marcar una decisión dentro de un voto, ¿no? Sin embargo, de aquello yo creo que hay que celebrar siempre los debates, ¿no? Yo soy como muy reacio a discutir y analizar la utilitariedad de los debates, porque en este país en donde finalmente cuando algo es muy criticado se lo elimina en vez de mejorarlo, me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo que la clase política diga, mejor eliminemos la obligatoriedad de debatir del Código de la Democracia, Claro. ¿no? Entonces, creo que hay que celebrar que hay debates, creo que hay que mejorar el formato, sí. Creo que es importante obligar a los candidatos a ese ejercicio, ¿no es cierto?, de poder verbalizar su plan de gobierno, que muchas veces es tan complicado, pero creo que hay que mejorar muchísimo el formato, porque fue un formato confuso, fue un formato en donde nada estaba en su lugar, ¿no? Yo decía en otra entrevista, el debate es como la democracia en el Ecuador, está totalmente desordenada, ¿no? Le hacías a candidatos preguntar a otro candidato cuando a la larga un debate es la confrontación de ideas. No hay que tener miedo a la confrontación, la democracia es conflicto. Lo que hay que aprender es a conflictuar, que eso es otra cosa, Así ¿cierto? es. Sí. No sirve nada los insultos, lo que hay que hacer es conflictuar y confrontar, digamos, ¿no? Entonces, creo que el formato tiene que invitar a la confrontación, no a la pregunta. A mí no me sirve de nada que un candidato X le haga una pregunta al candidato B. Yo lo que necesito es que el candidato X le plantee, digamos, que su idea está equivocada de acuerdo a lo que él cree, ¿no? Y otro tema también interesante es que el debate debería iniciar con una cancha marcada en el ámbito de las cifras oficiales, es decir, los moderadores deberían empezar por utilizar cifras oficiales para hablar de una temática, ¿no es cierto? Es decir, el Ecuador, el tanto por ciento tiene desnutrición infantil, ¿qué es lo que usted va a hacer, no? A meter más cifras en el debate para que esa sea la cancha marcada, ¿no? Y un tercer elemento que ojalá algún día lleguemos es tener un fact-checking en vivo. Me parecería que sería súper interesante. Si un candidato lanza una cifra, que en ese mismo momento, ¿no es cierto?, con un apuntador el moderador pueda decir, la cifra que usted acaba de decir no es cierta o sí es cierta. Eso sería espectacular que se incorpore al debate, ¿no? Porque sí hay iniciativas privadas que lo hicieron. Ecuador Chequea me parece que sacó un par de chequeos en donde decía, bueno, este dato es impreciso, este dato es correcto, este dato no se puede verificar, pero eso sería también importante porque a veces se lanzan cifras y no se contrastan, ¿no? Son las 8:35 amigos, conversamos con Pedro Donoso, director general de ICARA Inteligencia Comunicacional. Hablamos de cómo llegamos los ecuatorianos de este domingo a las urnas. Mucho ha ocurrido en esta campaña electoral que ha sido compleja y bueno, también hay un tema, Pedro, que muchas encuestas antes de que se dé la previsión de las encuestas, y también mencionaban el estado de ánimo de los ecuatorianos y quizás un estado de ánimo en el que primaba la desidia, el desinterés, el desánimo. Un poco así llegamos los ecuatorianos a las urnas en este proceso tan atípico también. Bueno, digamos, el altísimo pesimismo empezó desde el 2021, ¿no? Es decir, así empezó el 2021. De acuerdo, por ejemplo, a CEDATOS, en abril del 2021, 8 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente, y en agosto bajó a 4. Digamos, esa fue una de las más importantes, yo creo, gestiones de Guillermo Lasso, que igual hay que decirlo, ¿no? Es decir, el pesimismo bajó a 4 de cada 10, sin embargo, en el 2022 se disparó otra vez, y hoy estamos, de acuerdo a la última encuesta de perfiles de opinión de mediados de julio, con 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente. El pesimismo en este país ya no tiene margen de maniobra, es decir, ya no hay
por dónde ir, digamos. La mayoría de la ciudadanía, de acuerdo a esta investigación, está pesimista del presente. Y el problema del pesimismo es que a la larga ese pesimismo se va a tener que evidenciar en algo, ¿no? Y va a tener que tener una válvula de escape. Y muchas veces la violencia es esa válvula de escape, ¿no? Eso es lo preocupante. Entonces, ¿cómo llegan los ecuatorianos este domingo a las urnas? Altamente pesimistas, ¿cierto? De acuerdo a los cuantitativos, ¿cierto? Con poca credibilidad en el Estado, que también es un factor que se ha sostenido entre el 2022 y el 2023. De acuerdo a perfiles de opinión, solo 2 de cada 10 personas creen en el Estado, eso es gravísimo. Y también con una confianza interpersonal nula, ¿no? El Latinobarómetro del 2022 nos dice que solo 4 de cada 10 ecuatorianos confían en el otro, ¿no? Y eso es gravísimo, sí, quiere decir que 6 de cada 10 no lo hacen, ¿no? Esa es la evidencia del tejido social. La gente está con muchísimo miedo, ¿no es cierto? Y eso tendrá que reconstituir el nuevo gobierno en 18 meses. Es un ámbito complejo, estaremos pendientes de lo que suceda este domingo. Yo quiero agradecer a Pedro Donoso, director general de ICADE Inteligencia Comunicacional, por poder dialogar y reflexionar con nosotros todo esto que hemos vivido los ecuatorianos en este tiempo corto de campaña. Y bueno, ya estamos en la recta final, el domingo a las urnas. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes, Pedro. Ojalá, digamos, que la paz se mantenga, ¿no? Yo tengo muchísima preocupación, ojalá que el Estado logre finalmente controlar y ojalá que el Estado esté presente simbólica y físicamente y que garantice, digamos, la seguridad de todos y todas, ¿no? Gracias a Pedro y sí, estaremos pendientes de esta jornada. Amigos, 8:38, tenemos que terminar esta entrevista, vamos a irnos un corte y